Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En nuestra serie Lectura Requerida, hemos hablado sobre libros que abordan temáticas relacionadas con la identidad en Cristo. El libro de hoy precisamente aborda este tema. Pero, ¿qué es nuestra identidad en Cristo? ¿Cuáles son los énfasis prácticos? ¿Qué es eso de estar en Cristo? ¿Qué enseña Efesios sobre nuestra identidad? Acompañemos a Alex y a Marcelo a conversar en este nuevo capítulo aquí en Entre Semana. Lectura requerida es el tema de hoy. Hemos estado viendo diferentes libros, diferentes temas que vamos tocando. Y la verdad, estos son libros que nosotros hemos utilizado en los años de consejería, también para nosotros mismos. Sí, y bueno, es requerida y sugerida al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, son los libros que de alguna manera, si hiciésemos una lista de libros que han sido útiles, la verdad, ¿por qué campo empezar? Hemos querido enfocar estos primeros en cuanto a espiritualidad, en cuanto a uno, no tanto que sean una herramienta para ayudar a otros, sino para uno mismo. Por eso hablamos de la clave para un cambio profundo, cuando hablábamos del hecho de saber enfrentar nuestros asuntos pendientes y elegir el camino al final. Si el camino de echarle ganas en la vida cristiana o el camino de rendirse. Y creo que ahí, un poco, Alex, tiene que ver con cuál es el concepto que tengo del Evangelio y el camino dentro del espectro del cristianismo. No estamos hablando que unos son salvos y los otros no, sino estoy hablando de cuál es el énfasis que hace la diferencia. Bueno, le echo ganas, voy a tratar de hacer todo en mis fuerzas, pero hemos visto que el resultado de eso trae mucha resistencia, mucha frustración, y por eso hemos optado por entender el camino de, ¿sabes qué? El descanso que da el Evangelio por la obra acabada de Cristo, ¿no? Me apropio de lo hecho, no tanto hago para apropiarme, ¿no? Uh-huh. Sí, y es interesante que eso, hay un cierto lineamiento, hay conceptos que van repetidos, ¿no? Hemos hasta ahora visto dos libros. Sí. Uno es La clave para un cambio profundo y otro es Espiritualidad emocionalmente sana. Van tratando áreas de la misma cosa y hoy vamos a hablar acerca de otro libro que también fue fuente de inspiración, creo que para ambos libros, sí. porque es la más antigüita. Es un libro corto, se llama en español Sentaos, andad, estad firmes. Sí. No soy proponente a la piratería, pero este libro ya no se encuentra de forma impresa. Pero si pones el título y después PDF en Google, checa los primeros resultados. Te va a aparecer solo en tu carpeta de descarga. Sí, es un libro que ya no se consigue, esa es la realidad. Cuesta mucho. Hay varias plataformas también, Script creo que está... pero bueno, ahí pueden buscar. El autor, Watchman Nee, es bastante controversial dentro del ámbito cristiano, porque él fue un hombre que nació en China, que conoce el Evangelio a corta edad, entiende un montón de conceptos que él aplica a su vida y fue parte o padeció la etapa de persecución en la iglesia china. Y hay mucho... ¿Esto fue en los años 30? Sí, años 40, por ahí. Ajá. Años 40, años 30, 40. Pero lo que sucedió es que muchos de sus seguidores tomaron sus escritos y empezaron a endiosarlo. Entonces es como que uno dice Watchman Nee, como que te miran medio raro. Pero ese tiene ideas raras. Pero hay que ir a lo que él escribió, que es muy distinto a lo que los seguidores escribieron de él y cómo lo endiosaron de alguna manera. Pero cuando uno va a sus libros escritos por él, y a sus ideas originales, tiene conceptos muy, muy, muy profundos, ¿no? Bueno, y el libro que queremos compartir, Sentaos, andad y estad firmes, en realidad es una reflexión, porque es eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas que son? A ver, 60 páginas, así se... Sí, no, esto se puede leer en una sentada. Totalmente. Y es una reflexión acerca del libro de Efesios. Ajá. Y eso es algo que también me gusta porque él va desmenuzando el libro de Efesios y lo pone de forma estructurada. Y lo que dice es que
los primeros 3 capítulos habla acerca de nosotros estar sentados en Cristo y toma esos conceptos. O sea, ¿qué es lo que significa o qué quiere decir cuando habla acerca de estar sentados? Bueno, él toma ahí, lo divide, ¿no? Efesios en la primera parte, nuestra posición en Cristo, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, pero él la describe en el sentido de mi posición tiene que ver con estar sentado. La grafica de esa manera. Después, en el capítulo 4, que viene la parte práctica, dice, andar tiene que ver con mi vida en el mundo, como aparece, creo que son 8 o 9 veces en el capítulo 4 o 5, el concepto de andar, y estar firmes tiene que ver contra nuestra actividad ante el enemigo, ¿no? El capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, entonces él la grafica como un orden, para tratar de, más que un orden, verlo gráficamente, mi posición en Cristo, quién soy, el concepto de identidad, tiene que ver con estar sentado, ¿no? Y toma pasajes, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 1, cuando dice que Cristo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo levantó a Jesús de entre los muertos y se sentó, ¿no? Entonces él dice, si nuestra identidad está en Cristo, nosotros entonces estamos sentados en Él. Y creo que la analogía está buenísima, no sé si te acuerdas. Él dice, ¿por qué uso la palabra sentados? Y habla de el dejar caer el peso. Cuando uno va caminando, todo tu peso cae sobre ti mismo. Pero cuando estás sentado, tu peso no cae sobre ti, cae sobre la silla en la que estás sentado. Entonces, él explica, el Evangelio no es tanto lo que yo hago para Dios, sino es dejar caer mi peso, quién soy, en algo externo a mí. En este caso, Cristo. Entonces, mi posición en Cristo es estar sentados en Él. Ahora, quieras o no, eso sí tiene un impacto práctico. Porque el chip que tenemos, ¿cuál es? Yo tengo que, ¿qué hago? Tengo que hacer. Sí. ¿Viste? Y él dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, el concepto en la vida normal es yo voy andando para después descansar o para después sentarme. Dice, pero acá es al revés. El Evangelio, bueno, tú dices mucho eso, es el mundo al revés. Vamos a partir sin hacer nada. ¿Cómo sin hacer nada? Vamos a partir, y ahí es donde está la historia esa que tú has comentado, que hace ya varias semanas la comentamos en el material de Grupos Conexión. No sé si te haría padre poder comentarla, ¿no? Sí, tomamos una parte del libro como para explicar ese asunto, ese tema de la vida cristiana no se trata de echarle ganas, y una parte en el libro de Watchman Nee describía a una persona, un ingeniero que se fue de viaje, su esposa le engañó, y después cuando regresó se encontró con el autor y dice, yo no puedo perdonar, ¿qué voy a hacer? Y el autor dijo, bueno, es cierto, tú no puedes perdonar. Absolutamente nada. Sí, dice. y es interesante, y quizás, o sea, si vas a leer el libro, hay lenguaje, él usa lenguaje floreado, si se podría decir, muchas metáforas. Muy poético. Por ejemplo, en este ejemplo, él dice, es que tú no puedes porque tú fuiste crucificado con Cristo. Entonces, el tú que podría, ya no puede porque está crucificado. Entonces, el que tiene que perdonar es Cristo a través de ti. Entonces, o sea, uno tiene que quizás entrar en ese modo más poético para poder realmente apreciar lo que está diciendo. Es increíble la historia, lo va mezclando, tiene varias ilustraciones. Claro, diríamos, este no es un libro de 3 pasos para 5 tips para una vida cristiana plena. De hecho, todos los libros que hemos citado hasta ahora, los 3 de El cambio profundo y espiritualidad emocionalmente sana y este de Watchman Nee, van en una dirección totalmente opuesta a eso. Y eso no digo que es malo, quienes proponen 5 pasos para, 3 pasos para. Sin embargo, algo que hemos podido experimentar, y aún lo digo en carne propia, es la frustración que trae a tu espiritualidad esta idea de hay que echarle ganas. Sí. La frustración que trae el hecho de, ok, perfecto, sí, yo sé que no soy salvo por obras, pero sí soy salvo para obras. O sea, es como que lo tengo tan en la punta de la lengua que sí, yo sé que no es por obras, pero sí es para obras. Espérame, ¿las obras son la meta o son el fruto? Si lo pongo como meta, voy a buscar la manera de hacerlo, pero si es el fruto,
tú siéntate en Cristo, descansa en Él, aprópiate de esa identidad. Hace algunos domingos también hablamos de este concepto de intimidad por apropiación, ¿no? O sea, todo lo que tenemos en Cristo, una cosa que Alex suele sugerir cuando estamos en procesos de consejería, y lo hemos hablado mucho con los líderes de grupo en nuestra iglesia, es constantemente repasa Efesios capítulo 1, 2 y 3. La parte de estar sentados, sí. ¿no? Y hace una lista de todo lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo, ¿no? Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos predestinados para ser adoptados, parte de la familia de Dios. Hemos sido aceptos en el amado, tenemos redención, perdón, y una lista de un montón de cosas que de repente es como que, espérame, me parece que hemos a veces menospreciado un poquito todo lo que tenemos por estar sentado, ¿no? Pero ¿a quién le llama la atención estar sentado? A nadie, ¿no? No alimenta el ego de nadie estar sentado. No. Nadie construye estatuas a la persona que se supo sentar en Cristo, pero es necesario. Y creo que es algo que después permite que tú obres, ¿no? De vuelta, ese concepto creo que lo ves a través de la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y después dice, bueno, pero yo he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, lo que le llevó hasta ahí era la gracia de Dios, lo que nos permite sentar es la gracia de Dios, pero también lo que nos permite andar es la gracia de Dios. Sí, pero si yo no entiendo la fuente de mi andar, nunca voy a poder hacerlo desde un punto de vista de gracia. Siempre va a ser esfuerzo humano. Totalmente. Y puedo citar algo aquí del libro, en la primera parte, para cerrar este concepto de estar sentados en Cristo. Él toma la parábola del hijo pródigo para hacer una comparación y hace una pregunta. Dice, ¿crees que si abandonaras tus esfuerzos por agradar a Dios, tu buen comportamiento cesaría? Dice, si abandonas todo el dar y todo el hacer a Dios, ¿piensas que los resultados serían menos satisfactorios que si tú tuvieras parte en ello? Dice, cuando nosotros procuramos hacer las cosas es cuando volvemos a someternos bajo la ley. En la parábola del hijo pródigo dice, tanto el hermano mayor como el pródigo se encontraban alejados de los goces del hogar paterno. El hijo mayor, aunque no lejos del hogar, solo estaba en casa, entre comillas, posicionalmente, y el puesto que teóricamente ocupaba nunca lo llegó a disfrutar verdaderamente. El pródigo, porque rehusó abandonar sus propias buenas obras y no hizo nada, lo disfrutó. Y ahí él invita, tan solo deja de dar y verás cuán grande dador es Dios, ¿no? Cesa de hacer y descubrirás cuán grande hacedor es Dios. El hijo menor anduvo mal, pero luego volvió al hogar y halló descanso, y allí es donde comienza la vida cristiana. Y creo que eso para mí es fundamental. Es muy interesante personas que no pueden encontrar descanso en Cristo. Y es como que tú hablas con ellos y es como que estás hablando y mueve los dedos, mueve las piernas, pero como que el concepto de descanso no solamente no lo entienden, sino no lo viven, ¿no? Sí. Y por eso me gusta cómo termina ahí Watchman Nee en el sentido de que solo cuando encontramos descanso en Cristo es cuando podemos comenzar la vida cristiana. Por eso él insiste y hace tanto énfasis en este concepto de estar sentados para poder andar, ¿no? Que es la segunda parte del libro. Sí, una cosa no va sin la otra. Y después, cuando entendemos quiénes somos frente a Dios, quiénes somos frente a otros, ahí es donde vamos a poder estar firmes frente al enemigo. Vamos a poder soportar los ataques del enemigo, vamos a poder entender qué es cómo es nuestro proceder ante el enemigo. Porque una persona que se quiere enfrentar al enemigo con las fuerzas de uno, siempre va a resultar un fracaso. Sí, totalmente. Entonces, es ese progreso. Y lo que me encanta es que lo hace con el libro de Efesios. Sí. Entonces, si también te toca hacer algún estudio tienes ahí tienes un material que puedes usar, y como no muchos conocen de Watchman Nee, es robable, digamos. Sí, pero sé un ladrón honesto, siempre cita la fuente, ¿ok? Nadie es original acá, todos sacamos, pero siempre es bueno decir la fuente. Es interesante, quiero citar 2-3 líneas, porque cuando habla de andar, dice, hemos procurado establecer, dice Watchman Nee, que la experiencia cristiana no comienza con el andar, sino con el descansar. O sea, fíjate el énfasis.
una persona que entiende el Evangelio, lo primero que le decimos, ok, esta hora son las cosas, vamos a andar en luz, todo lo que habla Efesios, ¿no? Y andar en amor, bla, bla, bla. Pero él dice, espérame, hasta que no entiendas esto de descanso, no va a pasar nada, ¿no? Entonces dice, cada vez que invertimos el orden, tenemos como resultado el fracaso. O sea, a veces la gente dice, bueno, voy a andar, voy a ser un cristiano 24/7 para después, el domingo a la tarde, estar descansado de todo lo que hice. Y dice, no, cuando tú inviertes el orden, viene fracaso. Cada vez, dice, el Señor Jesucristo hizo todo por nosotros. Ahora necesitamos descansar confiadamente en Él. Y cuando emprendemos algo impulsados por nuestra propia energía, inmediatamente nos encontramos, por así decirlo, frente a una muralla infranqueable. ¿Sabes? Pensando en esto, creo que te lo comenté el otro día, ya no sé dónde comento tantas cosas, pero hablábamos, ya me acordé, fue hace un par de semanas en el grupo Conexión. Creo que de una analogía en cuanto a estar sentados y andar, en cuanto al orden, tiene que ver con, es como una embarcación, ¿no? ¿Cómo podemos traducir el echarle ganas, una embarcación a velas? Imagínate que yo estoy en un barco, abro mis velas y empiezo a soplar. Yo creo que no se va a mover ni siquiera 1 milímetro. No, pero yo quiero y soplo, ¿no? Para que hay que echarle ganas a esto para que empiece a avanzar. Genera frustración, genera no solo resistencia, y termino diciendo, esto del cristianismo no sirve de nada. Cuando en realidad Dios es el que mueve. Lo que a mí corresponde, no me gusta hacer, lo que es mi responsabilidad es tener las velas listas y descansar. Él hará lo que yo jamás voy a poder hacer. Entonces, creo que es quizás una forma gráfica de entender esto, y yo creo que podríamos estar horas hablando de esto. Y ¿sabes qué? Yo creo que una persona viendo estos libros que hemos recomendado hasta ahora dirían, qué repetitivo. Sí. Siempre hablando del mismo tema. Pero yo creo que una de las razones por la cual estos han sido libros al cual y hemos regresado es porque estos temas son los temas que son más difíciles de agarrar. Porque son tan distintos a lo que es el modus operandi del mundo. No es por nada que nosotros nos parecemos o sea, la iglesia, se parece en mucho como empresas. Yo creo que, bueno, sería historia de la iglesia, pero creo que en los 80s empezó a suceder algo donde los grandes líderes y las personas que eran de influencia y de influencia en la iglesia eran personas que tenían un trasfondo de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tú puedes agarrar cualquier libro, y muchas veces sucede, puedes agarrar un libro de un pastor que habla acerca de éxito en la vida y cómo superar y pone versículos y todo, pero después uno lo puede aplicar perfectamente a su empresa. Sí. Y hay muchos pastores que escriben libros para su audiencia cristiana y después un libro para una audiencia de superación personal, de negocios y embona perfectamente. Ahora, no estoy diciendo que eso necesariamente está mal. Hay principios que nosotros podemos sacar y aprender, pero no podemos por un segundo pensar de que ese es el fundamento de nuestro caminar en Cristo. Totalmente. No, y sumado, y por eso lo que tú decías es algo que lo he escuchado más de alguna vez, esta idea de tan repetitivo en el concepto, es que lo hemos vivido en carne propia, la frustración, hemos visto en otros la frustración de creer que esto se trata de superación personal, de echarle ganas, de cristianismo 24/7, de hábitos piadosos en vez de hábitos hechos, de disciplinas piadosas en vez de disciplinas hechas, de cuánto esfuerzo voy a hacer, cuánto de mi parte voy a poner. Y la respuesta ante eso, el resultado de eso ha sido frustración y una serie de cosas donde espiritualidad termina siendo algo medible en cosas tan superficiales. Por eso ¿cómo mides esto? ¿Cómo mides el cambio profundo? ¿Cómo se mide la espiritualidad emocionalmente sana? Al final se vive.
¿no? Y el hecho de estar sentados en Cristo para recién poder andar. Y ahí es donde estamos en la segunda parte, ¿no? En Efesios capítulo 4, en todas las expresiones que hablan de andar, bueno, ahí andar como es digno, de la vocación con que fuimos llamados. Capítulo 4, verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, está hablando de que hay un proceso de transformación, pero ese andar no puede estar disociado de la primera parte. ¿No? No sé si lo has visto tú en la experiencia, personas que enseñan Efesios, sí, primeros capítulos, posición, segunda, capítulo 4 al 6, práctica, pero como que no hacen los puentes. Ajá. ¿No? Sí, es como que, bueno, ahora vamos al capítulo 4, esto no tiene nada que ver con lo primero, continuemos. Sí. Y no, o sea, todo esto se va construyendo, uno construye sobre la base de la otra. Yo tengo que entender mi posición para poder entonces empezar a andar. Y creo que la posición en Cristo es la que más cuesta. Sí. Andar, pues mira, dime la lista, dime lo que tengo que hacer, dime cómo y yo hago. ¿No? Y es más, o sea, como dijimos, es una cosa que después pasa por mí, es una cosa donde la gente reconoce lo que yo hice, me infla el ego y se puede, una persona, a ver si lo digo así, una persona que anda o que hace por las malas razones, razones egoístas, y una persona que hace porque ha entendido su posición en Cristo, desde afuera muchas veces se ven iguales. Sí. Pero la diferencia tiene que ver desde dónde estoy sacando la fuerza para hacerlo y quién finalmente se lleva la gloria. Bueno, podemos rascar un poquito ahí. ¿Quién anda o hace? En el sentido, si lo traducimos así, ¿no? En el andar práctico, que es fruto de estar sentado en Cristo, no espera ningún reconocimiento, porque no busca el andar, es el resultado de mi posición. Pero quien busca un andar o hacer sobre la base de su echarle ganas, reclama cuando no hay aplauso. Busca el reconocimiento, se frustra cuando los otros no lo ven o pregunta, ¿qué piensas de cómo estoy espiritualmente? Bien, ok, perfecto. Necesito el parámetro de que alguien me va diciendo, va bien, entonces como no me lo dan, lo vivo preguntando. Y ahí podemos hacer un paréntesis enorme, cómo las redes sociales se han transformado en parámetro de medición de espiritualidad. Qué tremenda estupidez, perdón que use esa expresión, pero ¿en qué momento las redes sociales determinan la espiritualidad de una persona? ¿No? Creo que sí hace la diferencia, aunque de afuera se vea exactamente igual, pero ahí creo que hay un parámetro como para decir, mira, hay diferencias. Totalmente. Y bueno, por eso es que hacemos tanto énfasis en esto. Sí. Porque una vez entendiéndolo, eso va destrabando un montón de cosas. Viene el viento y el barco, ¿sabes cómo va? Sí. Pero fíjate, pensando en el andar, solo un texto para que veamos por qué no puedo disociar el estar sentado en Cristo, en profundizar en mi posición, de mi andar. Fíjate, capítulo 5 de Efesios, dice verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No dice sed imitadores de Dios. Fíjate, dice como hijos. Por lo tanto, si no entiendo qué es mi posición de hijo, no puedo. 2, dice hijos amados. Entonces dice, y andad en amor. Ahora, como también Cristo nos amó. O sea, no es andar en amor, dime cuáles son las 5 formas prácticas de amar al prójimo. No, si dice andad en amor, como también Cristo nos amó, entonces voy a capítulo 3 de Efesios y veo que, ¿3 era? Ya me confundí. No, sí, 3. La segunda oración pastoral de Pablo, cuando dice que él ora para que podamos entender el amor de Dios, amor profundo. Creo que es capítulo 2 o capítulo 3. Capítulo 3, sí, aquí lo tengo. Entonces, si yo no soy capaz de meditar en ese amor, ¿no? Dice que soy plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, ¿cómo voy a andar en amor, así como Cristo nos amó, si no he meditado junto a todos los santos en cuán ancho, profundo? Pero qué aburrido meditar.
pero qué aburrido estar reflexionando en quién soy en Cristo. Yo quiero lo práctico. Entonces, ese versículo muestra, ¿no? Andad en amor. ¿Cómo no puedo andar en amor sin haber entendido primero capítulo 3 de Efesios, ¿no? Y así todos los aspectos de andar en la segunda parte del libro, ¿no? Sí, Pablo solamente reclama o pide de la tesorería de una persona lo que ha recibido en Cristo. Entonces, como has recibido amor, yo quiero que andes en amor. Como has recibido esto, yo quiero que lo uses. Entonces, si yo no entiendo lo que tengo, entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Y creo que ese es el corazón de ese mensaje. O sea, respeta el orden, la prioridad, sí. el flujo, ¿no? Diríamos entonces que en las matemáticas divinas el orden de los factores sí altera el producto. Definitivamente. Totalmente. Y termina el libro a hablar de estar firmes en el sentido de que no somos llamados a tener una guerra espiritual de lucha de Satanás, sino a estar firmes, a saber. Pero fíjate, leo el cierre del libro, ¿te parece? Y creo que con eso vamos cerrando por hoy. Dice, la vida cristiana consiste en estar sentados con Cristo, andar en Él y estar firmes en Él. Comenzamos nuestra vida espiritual descansando en la obra consumada de Cristo. Creo que eso lo podemos repetir una y otra vez, si no me aburriría. Comenzamos nuestra vida espiritual descansando en la obra consumada de Cristo. Ese reposo es la fuente de recursos para un andar estable y sin fluctuar en este mundo. Fíjate, ¿cuántos creyentes quieren tener un andar estable sin tener ese reposo que es la fuente de recursos? ¿Ves? Por eso insistimos tanto, ¿no? Y dice, y al fin de difícil lucha con las huestes del mal, nos encontramos con Él en posesión triunfante del campo de batalla, ¿no? Pero subrayo eso, ese reposo de descansar en la obra consumada de Cristo es la fuente de recursos para un andar estable y sin fluctuar en este mundo. Quizás de forma práctica, si de los que nos están escuchando, luchas con ser, tres para adelante, 2 para atrás, una semana buena, 2 malas, como que esa inestabilidad que termina frustrando y que termina generando preguntas tan profundas. En vez de preguntarte si eres o no eres cristiano, si esto del evangelio resulta o no, pregúntate eso. ¿Hasta dónde quizás no estás obteniendo la fuente de recursos para ese andar estable? Porque la estás sacando de ti mismo, ¿no? Y creo que ese es el gran mensaje de este libro. Así que bueno, totalmente recomendado. Sí, don Alex. Totalmente. Y si hubieras comenzado a leer al momento de escuchar el podcast, ya hubieras terminado. Creo que hubiese sido práctico. Bueno, lo leemos por ti. Hacemos de este libro un audiolibro. Exactamente. Sí, no estaría mal, ¿eh? Puede ser. Tendremos que ver si tenemos qué pasó con los derechos de autor. Bueno, si alguien conoce qué se puede hacer o que dice, oye, yo conozco cómo puede hacer sin ningún problema, escríbanos, por favor. Va. Bueno, seguimos viendo estos libros, estos temas. La próxima semana vamos a seguir recomendando libros, pero vamos a ir en una dirección quizás un poco más que tenga que ver con las relaciones con otros. Uh-huh. Ya sería la parte del andar práctico. Ya vimos todo lo que es sentados. Entonces ahora vamos a hacer andar. Muy bien. Entonces está bien. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.